Tengo que admitir que tenía mis dudas acerca de este libro. Tenía ciertos prejuicios sobre esta novela y sobre su autor que me alejaron un poco de la idea de siquiera querer leerlos. Pensaba que eran historias largas, aburridas y realmente no soy un fan del género de la fantasía. Ni siquiera me sentí atraído por las películas. Vi la adaptación de esta obra hace mucho tiempo cuando salió en el cine y recuerdo pensar, wow, pasé casi 3 horas de mi vida viendo esto y ni siquiera apareció el puto dragón. No me sentía conectado a esta historia de ninguna manera. Solamente conocía elementos básicos de la obra y del autor por referencias de la cultura pop, especialmente South Park. Hasta que no hace mucho descubrí que una tía lo tenía en su librero. Y después de meditarlo un tiempo, como 15 segundos, decidí darle una oportunidad. Pero por alguna razón creí que era una pérdida de tiempo, que no me iba a gustar. Que quizás hubiera sido mejor leerlo cuando yo era más joven, incluso leerlo cuando yo era un niño. Y por eso llegué a pensar que sería una de mis peores lecturas del año y un libro que terminaría dejando de lado a media historia. Nunca estuve tan equivocado en toda mi vida. No perdamos más el tiempo. Los clásicos no necesitan de largas introducciones. El título y el autor lo dicen todo. Bienvenidos a Literatura Caos. Hoy toca analizar El Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Si muchos de nosotros dieran más valor a la comida, la alegría y las canciones que al oro atesorado, este sería un mundo más feliz. A finales de la década de los 20, Tolkien trabaja como profesor de inglés antiguo, luego de pasar algunos años en el estudio de la lexicografía. Este trabajo como profesor fue su primera chamba civil luego de pasar unos años ahí locochones sirviendo como soldado en la Primera Guerra Mundial y participando en la Batalla del Sol, una de las más largas y crudas de la historia. Si bien antes del Hobbit ya había escrito algunos textos que dejaban ver su estilo y toda esta narrativa que tenía acerca de la Tierra Media y que serían analizados y publicados de manera póstuma, en esos años es un padre de familia y tiene que ingeniárselas para entretener a sus hijos. Así que decide utilizar este ambiente y esta mitología para crear una historia para que pueda calmar a sus chamacos. ¿Cuál fue su sorpresa? Bueno, que para el año 1937 un compadre suyo de nombre C.S. Lewis le aconsejó publicar la historia. Y fue así como un 21 de septiembre de aquel año se publicó la primera edición de El Hobbit. Y casi sin pensarlo, porque realmente Tolkien pensaba que esta historia se iba a quedar en un cajón guardando polvo, se convertiría en el punto de partida de una carrera exitosa y de una historia sin precedentes, que sería completada después por éxitos como El Señor de los Anillos y El Silmarillion. La novela nos cuenta la historia de un hobbit, Bilbo Bolsón, o Bilbo Baggins, quien una tarde ve interrumpida su rutina por el mago Gandalf, además de un grupo de enanos que vienen reclutando a gente para una nueva y épica aventura. ¿Cuál es el problema? Pues que Bilbo es un hobbit, una criatura que se nos explica que no es muy adepta a las aventuras, y realmente pues no es que le interese mucho salir del cómodo agujero hobbit en el que vive. Y además se nos explica que este grupo de enanos lo quieren porque los hobbits son conocidos por ser buenos saqueadores, por ser seres silenciosos. Gracias a esto, como que Bilbo rehuye un poco de la idea de salir de aventura. Y además, no solamente es que la aventura sea más lejos que Casa de la Chingada, más o menos por donde vive aquella morra bonita de buenos sentimientos de la que te enamoraste durante la carrera, totalmente relacionado. Y además el objetivo no es simplemente ir viajando y pasarla chido. El objetivo principal de la misión es recuperar un tesoro y las tierras que pertenecieron alguna vez a los enanos, especialmente a Thorin. El objetivo principal de la misión es recuperar el tesoro y las tierras que algún día le pertenecieron a este grupo de enanos. Y no es solamente que desde el inicio le hayan dicho a Bilbo que iba a haber chingadazos, sino contra quién se los iba a tener que rifar. Contra un dragón, contra un puto dragón, contra una de las criaturas mitológicas más cabronas que ha existido en toda la historia. Y no solo eso, sino que se trata de uno de los dragones más poderosos que ha visto la Tierra Media, Smaug. Pero a pesar de todo eso, Bilbo acepta unirse a la misión y va a comenzar para él una experiencia única e irrepetible en su vida, en la que se va a enfrentar a diferentes peligros, en la que va a hacer diferentes aliados y va a crear nuevos enemigos.
hasta finalmente llegar a la montaña solitaria, donde se encuentra Smaug, a quien va a tratar de ponerle en su madre. La escritura y la publicación del Hobbit llegan en un momento de grandes cambios para Europa. Estamos en el periodo entre guerras, que pronto la gente se iba a enterar por qué se llamaba así que Tolkien logra canalizar los eventos que vivió durante la Primera Guerra Mundial, y además le añade ciertas reflexiones que había hecho en ese periodo de su vida, y lo logra a través de una historia que podemos decir que es sencilla, pero no simple. En el Hobbit podemos ver una clásica estructura de viaje del héroe. Hay un llamado a la aventura, hay una suerte de iniciación dentro del grupo, una prueba bastante complicada y finalmente una transformación. Y así es como pasamos de tener un tipo sumamente hogareño a un tipo audaz que es capaz de todo. Bilbo es reclutado, se enfrenta a trasgos y a otras criaturas, va haciendo aliados, se le confieren ciertas responsabilidades conforme el grupo va confiando en él, y gracias a un anillo mágico que le roba a Gollum es que puede realizar algunas tareas bastante complicadas. Y así tenemos a un hobbit que pasó de ser un tipo hogareño y al que no le gustaba la aventura para nada, a alguien en quien la gente puede confiar para realizar tareas bastante difíciles. Y se vuelve un personaje complejo y que se gana el respeto de varios individuos a lo largo de su travesía. Además de la estructura, también podemos encontrar ciertas críticas a la industrialización de la época por parte de Tolkien, quien se sabe era un amante de la naturaleza. El ambiente idílico y rural en el que está Bilbo contrasta mucho con los parajes a los que se va enfrentando a lo largo de la historia. Ambientes casi oscuros y mecanizados como la aldea de los elfos o la propia montaña solitaria. Y Tolkien usa estas criaturas y estas comunidades para hacer una crítica, en la que deja ver su preocupación por el avance industrial. Además, al hacer a Bilbo un personaje al que no le gusta la aventura y el que es sacado de su zona de confort, nos hace que nos veamos reflejados. Es muy similar a lo que le pasó a Tolkien y a sus compañeros del ejército cuando se convirtieron de seres humanos comunes a personas heroicas, supuestamente, cuando fueron llamados a la guerra, aunque más por cuestión bélica y patriótica que por una cuestión personal. Pero al mismo tiempo Tolkien lo logra con un lenguaje bastante sensible y amigable. Y podemos ver en su escritura el amor que tiene por los lenguajes antiguos, por la mitología nórdica y por la literatura anglosajona. No es sorpresa entonces que el narrador se interrumpa a veces para explicar ciertas cosas dentro del libro. Recordemos que Tolkien lo escribió para entretener a sus hijos. Se detiene en medio del relato y se hace consciente de que no ha explicado ciertas cosas o que prácticamente nosotros como lectores nunca hemos visto cómo es por dentro la casa de un hobbit, cómo es un trasgo, cómo es el lenguaje de ciertas criaturas. Y se toma unos párrafos para explicártelo, y de manera sencilla, lo cual enriquece bastante a la historia. Casi se siente como si te estuvieran contando un cuento alrededor de una fogata en un día de campo. Es maravilloso. No podemos negar la influencia del Hobbit y del resto de la obra de Tolkien alrededor del mundo. En la literatura está muy claro que inspiró a varios autores como J.K. Rowling con Harry Potter, o también lo que escribió George R.R. Martin con Juego de Tronos. El cine también se ha visto beneficiado por la obra de Tolkien más allá de las películas que se hicieron sobre esta historia y sobre todo la trilogía del Señor de los Anillos. También lo podemos ver en historias nuevas como el universo de Star Wars o también en adaptaciones de otras obras como lo fueron las Crónicas de Narnia de su compadre C.S. Lewis. La música también se ha visto inspirada por el trabajo de este escritor británico. Por ejemplo, el grupo Led Zeppelin tiene ciertas canciones con referencia a la Tierra Media, como lo es Ramadan. Y también el grupo de folk metal alemán Blind Guardian tiene un disco entero basado en el Silmarillion, Nightfall in the Middle Earth. Y sobre todo en el mundo de los juegos de rol, el Hobbit y la obra de Tolkien tienen un peso importante, como lo es el famoso Calabozos y Dragones, que se ha visto mucho en la cultura popular. La escena de Metal Lords, donde están jugando Dungeons and Dragons, está muy cagada. Pinche película, véanlo. También dentro del Hobbit podemos encontrar ciertos simbolismos, los cuales están a plena vista, pero estamos muy entretenidos mientras estamos leyendo acerca de las batallas, las travesías, las criaturas, y pueden que no los veamos bastante claros. Además del tema central que es la aventura, Tolkien nos muestra con Bilbo una transformación tanto física como mental. Un personaje que ha reconfigurado completamente su identidad. Al principio de la historia era un personaje completamente normal,
sin grandes aspiraciones y quizás para estándares del mundo de la Tierra Media y tal vez también para el nuestro, era un don nadie que no había logrado mucho. Se la pasaba en su casa, leyendo, fumando, comiendo. Ahora que lo pienso, tal vez Bilbo era amante de cierta planta mágica. Pero luego de que se une, el grupo va escalando poco a poco en esta escalera social puesta por el mundo de la Tierra Media. Deja de ser un güey que se la pasa de huevón en su casa a alguien que está dispuesto a sacrificar su vida por los demás y que ha aprendido a enfrentarse a diversos retos. Y no solo eso, sino que se le plantó de frente y con una valentía enorme a 3 cuestiones bastante complicadas. Le hizo frente a Smaug, que es un peligro enorme y aterrador. Le hizo frente al propio rey cuando la locura por conservar su oro se hizo evidente al final del libro. Y sobre todo, le hizo cara al destino que le decía que los hobbits no eran buenos para una aventura. Básicamente le pintó dedo y le dijo, ¿cómo chingados no voy a poder? Y todo esto se entremezcla con otro tema que toca Tolkien. El viaje que experimentan los personajes está cargado de una fuerte nostalgia y de un aspecto de encontrarse a sí mismos. La misión inicial de los enanos es reencontrar las tierras y reclamarlas como suyas, además del tesoro. Pero lo que antes eran vastos y bellos paisajes ahora está todo culero gracias a Smaug y se dan cuenta de que ya no es como lo recordaban. Sin embargo, siguen peleando por una cuestión de orgullo. Aún así, hace bien recordar las palabras de un hombre muy sabio y muy talentoso. Al lugar que has sido feliz, no debieras tratar de volver. Esto mismo le ocurre a Bilbo. Es sacado de su cómodo hogar y va pasando algunas escenas recordando y soñando cómo sería estar ahí de nuevo, cómo sería estar junto al fuego, descansando, teniendo comidas vastas a lo largo del día en lugar de estar pasando hambre, en lugar de estar pasando frío. Pero cuando todo termina y que ha cumplido la misión y regresa a casa, se da cuenta de que ya no encaja en ese mundo. Y lo más importante, no le molesta ya no pertenecer. Ha cruzado un umbral bastante poderoso en el que se ha superado a sí mismo y en el que se ha dado cuenta de que es capaz de lograr muchas cosas, incluso si eso significa dejar atrás lo que fue su vida. El Hobbit es un clásico que quizás ahora pase desapercibido por el gran éxito que tuvo El Señor de los Anillos con su adaptación fílmica, pero sin duda no la podemos dejar de lado. La historia de Bilbo, Gandalf, Thorin y Smaug no solamente es increíble por el ambiente y los escenarios, también por las descripciones de batalla o por el rico universo del cual parte. Es un libro que podemos ver como un llamado a nuestra propia aventura. Aquella aventura que lleva llamándonos hace tiempo y que por diversos motivos estamos ignorando. Bilbo aceptó la misión junto a los enanos a pesar de que esto le costara salir de su zona de confort y una transformación muy importante que le hizo descubrir ciertas virtudes que desconocía. ¿Quién nos dice que nosotros no estamos diseñados para eso? Para tener el llamado de aquella aventura que chance nos pueda cambiar la vida, a aquella que nos haga enfrentarnos a escenarios diferentes, no necesariamente peligrosos, y que nos hagan ir más allá de lo que creemos que somos capaces. Piénsalo un momento. Tal vez sea hora de hacer ese viaje que llevamos planeando por mucho tiempo. Quizás es momento de hacerle frente a cierta situación que necesita ser resuelta para que podamos avanzar en la vida. Quizás ha llegado el tiempo de decir ese te quiero o ese te amo sin temor a las consecuencias. Quizás leer El Hobbit nos ayude a enfrentarnos a ese metafórico dragón en nuestra vida que necesita ser derrotado. Ese umbral que necesitamos cruzar para llegar más allá de nosotros mismos. Y no hay que hacerlo con el objetivo que tenían en un principio los enanos. No hay que hacer las cosas simplemente con el afán de obtener riqueza. Hay que atender a las palabras que dijo Thorin y a las acciones del propio Bilbo. Hay que valorar las cosas simples, aquellas que parecen que no son importantes, ya que en ellas se puede hallar la verdadera belleza y el verdadero significado de las cosas. Encontrar un amor genuino por el mundo y un amor por estar vivo en él. Sí, todo esto lo podemos encontrar en un libro que fue concebido para entretener niños. Y quizás sea gracias a eso que Tolkien logra todo esto con maestría. Tal vez por eso El Hobbit logró convertirse en un referente de la fantasía épica, porque fue escrita con sencillez y sobre todo con amor. Y quizás sea así como debamos de hacer nosotros las cosas.
de una manera simple, de una manera sencilla y con todo el cariño que tengamos dentro de nosotros. Gracias por acompañarme en este resumen de una de las historias que más me ha gustado en este año. Nos vemos en el siguiente video.